Oigan, los extrañé la semana pasada. ¿Ustedes me extrañaron? Dejen que les platique lo que pasó. Pues pasó nada más y nada menos que el miércoles por la tarde cayó una tormenta tremenda aquí en el sur de la Ciudad de México y estuvo tan tremenda que hubo granizo, que hubo muchísimo viento, y entre las consecuencias que se dieron por esa razón fue que perdimos el internet en algunas zonas del sur de la ciudad, dependiendo del, del servicio, ¿no?, que cada uno tenga. Entonces había casas donde había, casas que no, y gracias que sí extrañaron Magnolia y Chava. Entonces, pues nada, que desde el miércoles no tuvimos internet. Obviamente cosas de mucha urgencia pues las estuvimos resolviendo todos a partir de nuestros datos, pero sí que es un problema no tener internet. Hola Rocío, qué bueno que estás aquí. Guille, bienvenida. Entonces, el problema duró muchísimo, duró pues yo creo que unas 12, no, unas 24 horas, perdón, porque se fue desde el miércoles por la tarde y estuvieron trabajando desde el mediodía del jueves. Por ahí eran ya como las 5:30 y seguían trabajando las personas en eso. Ahí fue donde detectaron ya bastante tarde que se había quemado el servidor, y entonces tenían que cambiarlo, y en lo que iban a traerlo y venían y todo eso, pues se fue tardando la situación y por eso tuvimos que cancelar, porque obviamente no podíamos trabajar sin un buen internet. Ya he tenido experiencias que ustedes han compartido conmigo en las que aún teniendo el internet funcionando a veces nos congelamos o pasa alguna cosa. Pues imagínense si no teníamos y hubiéramos estado usando datos, pues se hubiera alterado mucho, y eso no se lo merecen ustedes ni nadie, y mucho menos nuestro invitado, que por segunda vez nos hace el favor y el honor de venir para acá. Les cuento acerca de él antes de darle ya la bienvenida dentro de la transmisión, y esperando que lleguen más personas. Ya llegarán, pero bueno, nosotros tenemos que empezar con tiempo. Entonces, este invitado ustedes ya lo conocen, ya estuvo con nosotros en otra oportunidad y nos dio una charla de lo más interesante, y se trata del maestro Humberto Pineda Acevedo. Además de ser un profesional que admiro muchísimo, es un amigo muy entrañable, es hijo de una de las amigas más queridas que tengo. Y para hablar de manera muy somera de su trayectoria, pues les cuento que él es licenciado, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Él cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, y en ambos casos ha recibido menciones especiales. En la maestría recibió 2 menciones especiales, y en esta maestría él presentó la tesis Legitimidad de la Corona Británica en el siglo XX, reflexiones jurídico-políticas en torno a la reina Isabel II, 1952-1953. De manera que podemos considerar que nos encontramos frente a una persona que ha estudiado, que es realmente versada en la materia de la monarquía británica, y nos va a explicar algunas cosas y algunas dudas que yo plantearé para que él nos las aclare. Él también ha sido director de la biblioteca de la Escuela Libre de Derecho, ha sido editor, profesor, escritor con libros publicados, y me parece en este momento doctorante. Ya nos dirá él específicamente en qué, pero es, además de maestro, doctorante. Así es que, pues yo les cuento rapidísimo, antes de presentarles al maestro Pineda, que la inquietud que tuve originalmente, y que fue hace una semana, justo cuando acababan de pasar los festejos del jubileo de platino de la reina Isabel, fue que observé que en muchos lugares sí se le dio seguimiento, en países como México dio seguimiento porque es una noticia mundial, pero sí escuché a algunos periodistas, sobre todo no de los más inteligentes, periodistas, algunos de ellos de espectáculos, que mandaron sus televisoras a reporteros para cubrir el evento del jubileo de platino, pero estos periodistas titulares, algunos de ellos de sus propios programas, criticaron estas ceremonias y estos
ritos y festejos diciendo que le parecían ridículos, que le parecían obsoletos, que no tenían ningún caso. Incluso personas que han dicho, sí, claro, gente que no es británica, pero que dicen que la monarquía son unos parásitos de la sociedad, donde probablemente habla en gran medida la ignorancia y esta cosa tan humana de ver la paja en el ojo ajeno y no ver el propio, si es que esto es una paja. Y lo digo porque he explicado que tanto antropológica como psicoanalíticamente se observa la necesidad del ser humano de hacer rituales, de hacer ceremonias, porque eso es una manera de explicar experiencias emocionales que no puede poner en palabras solamente. Y también en un artículo que escribí y que ya les recomendé que vayan a leer a iFreedoms, explicaba que también es algo que Freud decía, que todo lo que hacemos al vivir es como una especie de entretenimiento en lo que nos morimos. Porque si no hiciéramos nada de eso y no inventáramos rituales, fechas, celebraciones, etcétera, la vida sería muy plana y muy deprimente. Y ya dejen de aburrida, o sea, lo aburrido es lo de menos. Sería angustiante, porque solo estaríamos esperando ese momento en el que nos vamos a ir. Entonces, por eso el ser humano necesita eso de los rituales, las ceremonias, todo, es del mismo orden, por ejemplo, de la creación artística. Es expresión, es del mismo orden de la formación académica, ¿no? Es saber más, conocer, relacionarse con otros, compartir el conocimiento, sentir que se le da un uso. Todo eso es parte de lo mismo. Y miren ustedes, por ejemplo, yo hablaba de una boda, ¿no? Quienes crean y les gusten las bodas, no importa si son religiosas o no, pero hay un montón de rituales en las bodas y la gente los cumple con mucha alegría y convicción. Y que si los anillos, y hay que vestirse de blanco y de tal manera, y que si los padrinos y a quién le toca qué, ¿no? Y aquí en México eso no lo criticamos, a menos que seas muy antimatrimonio, pero la mayoría de la gente dice, sí, muy bien, claro, y quién va a estar, y cuáles van a ser las flores, y con qué música vas a entrar, y nos parece lo más normal. ¿Por qué entonces criticamos rituales o ceremonias de otros países que además tienen un significado muy diferente a lo de las bodas y las cosas que nosotros los plebeyos hacemos? No porque considere que la realeza sea superior de ninguna manera a los seres humanos que no pertenecemos a ella, sino que simplemente es otro ámbito, es otro contexto, es otra cultura, es otra costumbre que creo que merece el mismo respeto que nosotros pedimos para nuestras propias tradiciones. En este texto que escribía también hablaba yo acerca de, por ejemplo, las posadas. Debe haber países donde digan, ¿qué le pasa a los mexicanos que nomás porque según ellos en nombre de Dios, que no entendemos qué tiene que ver Dios, con que hagan unos muñecos grandotes y les den de palazos y que de ahí salgan juguetes y dulces y los niños se avienten y canten unas cosas raras? ¿Eso qué tiene que ver con Dios? Podrían pensar. Pero para nosotros es parte de nuestras tradiciones y cosas que nos gustan hacer y que sí tienen todo el sentido del mundo. Y como eso hay millones de ejemplos. Entonces, aquí obviamente, si yo hablo psicoanalíticamente, explico primero la necesidad del ser humano de hacer rituales para explicarse experiencias emocionales y darles sentido material y tangible, porque son tan subjetivas que necesita ponerlas en forma de algo, como también una manera de convivencia, de relacionarse con otros, de distinguirse de otras culturas y muchos otros motivos que rodean esta circunstancia. Por otro lado, la crítica hacia las costumbres, tradiciones y rituales de otros países puede tener origen en alguna característica narcisista, que es esta que dice que lo que uno hace está bien, pues lo que hacen otros no. Por ejemplo, cuando uno hace una receta, la receta mía de los chiles en nogada es la correcta y lleva o no lleva, yo qué sé, plátano, piña picada, pero la que hace la mamá de mi novio, ella dice que no lleva eso y que lleva chícharos. Y cada quien quiere ganar, porque eso es parte del narcisismo. Entonces, todas esas cosas se juegan en estas situaciones. Pero bueno, ¿qué les parece que antes de ya llevarnos más el tiempo, déjenme busco al maestro que ya está por aquí y pues vamos a invitarlo a que se integre a nuestra transmisión para comenzar a platicar con él.
¿Qué les parece? ¿Sí? Ya te mandé la invitación, Humberto. ¿La aceptas? Eso es. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Qué gusto tenerte acá otra vez. Hola, hola Meli, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, con gusto de tenerte por acá. Qué bueno, me da gusto. Sí me escucho y todo, ¿verdad? Todo bien. A Ah, ver, ok, Humberto, perfecto. si me lo permites, quisiera comenzar preguntándote algo muy básico, porque te digo, lo vimos muchos en las noticias y mucha gente pues no tiene conocimiento de lo que significa eso. Qué es un jubileo y particularmente qué es un jubileo de platino en este caso? ¿Qué es eso? Sí, bueno, antes de pasar esa pregunta, es que estoy escuchando atentamente tu introducción, muy Mm, interesante, sobre los rituales y los símbolos y las solemnidades que a veces necesita toda la sociedad. Yo creo bueno, como tú decías, que por ahí escuchaste en algún periodista eh, que por ignorancia, ¿no? Posiblemente hubiese despreciado los festejos de la reina por su 70 aniversario en el reinado. Yo creo más bien es una muestra de falta de, no sé si de sensibilidad, pero sí mostrar algo como ajeno a un país o a una tradición o a una cultura. Es como si tú, por ejemplo, le dijeras igual a un inglés o un escocés que entendiera al mexicano. Pues bueno, sí. nosotros también tenemos nuestras propias excepciones y yo creo que tal vez no es por ignorancia necesariamente. Por ejemplo, yo me acuerdo de alguien eh, de un antiguo profesor mío que me decía cuando iba a escribir de esto, iba a investigar apenas y iba a estudiar sobre ello, me decía como, ay, pues vas a escribir el Lola o algo así. Y este personaje era un intelectual, ¿no? Bueno, es un intelectual, pero es más que nada, creo que mostrar lo ajeno a ese país o a esa tradición, ¿no? Entonces, con esta introducción que tú marcaste y con esto que estoy diciendo, creo que podríamos entender qué significa el jubileo, que fueron los 70 años, el de platino, y básicamente tenemos que remontarnos posiblemente a saber o entender qué es un jubileo, ¿no? Que tiene Ujú, una cuestión religiosa, sobre todo una cuestión política de iglesia católica, muy administrativa, en el sentido de que los primeros que celebran los jubileos son los papas, ¿no? Ahí por la Edad ujú, Media, empiezan a celebrarlos, pero a una manera, digámoslo así, estratégica o política, a manera de indulgencias. ¿Esto qué significaba o qué significa? Básicamente el Papa podía conceder bajo un cierto periodo, generalmente lo hacían cada 50 o 60 años, ujú, dependiendo qué Papa estuviera en el poder, eh, tenían que conceder u otorgar a los monarcas o a ciertos príncipes como ciertos indultos reales o ciertas, lo que se conocía como ciertas alianzas para poder de alguna manera llevar, y lo voy a decir coloquialmente, llevar la fiesta en paz, ¿no? ujú, Porque en el medioevo entendemos que hay un conflicto intestinal interno muy importante que es entre la iglesia y, digámoslo así, lo atemporal y los monarcas, que es lo temporal, ¿no? Entonces, en esas pugnas o en esos conflictos por saber quién es el más poderoso en la tierra, al final del día, quién representa a Dios en la tierra, por supuesto que por un lado tienes al Papa, que es el vicario de Cristo, desde luego, ¿por qué no? Y por el otro lado, pues tienes a una persona, tienes al rey, tienes al monarca, que pues desde luego también es otro representante de Dios, ¿no? Según las teorías divinas, las teorías naturales, las teorías incluso más radicales, que señalaban que pues, los reyes, los monarcas, eran legítimos porque estaban ungidos bajo un mandato de Dios. Eran ujú. los únicos personas que por supuesto nadie las podía elegir de la comunidad porque se entiende como un concepto entre lo temporal y lo atemporal o secular, y desde luego que bajo esas alianzas, el Papa empieza a hacer estos festejos o estas conmemoraciones a manera de indultos
a manera de alianzas para fortalecer su poder y para poder seguir coronando reyes y de alguna manera también dando a entender que el monarca se sometía a la Iglesia Católica, es decir, se sometía a la autoridad del Papa, ¿no? Entonces, bajo este esquema, surge la idea de jubileo. No surge tal vez como una idea ceremonial, no surge como una idea de festividad, sino surge como una idea política, como una idea estratégica. Muy Y más bien. adelante, creo yo, cuando surge el jubileo como una manera o como una forma de celebración, de festejo, va a ser propiamente en Gran Bretaña y va a ser realmente con Jorge III, con el rey Jorge III por ahí de 1809, cuando él celebra su 49 aniversario en el trono y lo celebra precisamente, obviamente tratando de decir que son sus festejos de oro, ¿no? Que digámoslo así, sería el 50 aniversario, ¿no? Y lo celebran en el 49 precisamente entendiendo que iba a entrar o iba a introducirse del 49 al 50, ¿no? Algo inédito, porque algo que no había sucedido y quería festejarlo de tal manera para también dar a entender que por un lado, Gran Bretaña y justo que acababa de convertirse básicamente en el Reino Unido de Sí. la Gran Bretaña e Irlanda, por ahí de 1801, lo que trata de hacer es señalar que el Reino Unido sigue a la cabeza del mundo. ¿Y por qué? Porque Jorge III en el siglo XVIII, recordamos bien, pierde las 13 colonias en Estados Unidos, que fue un golpe durísimo para la corona, y sobre todo las pierde, sobre todo por la ineptitud del rey, porque Jorge III es un rey inepto, esa es la realidad. Pero, sobre todo, entonces hacen esos festejos, y sobre todo por esa longevidad, y sobre todo partiendo de un nuevo siglo, que se celebra el Tratado de Acta de Unión ahí en 1801 para conformar el poder político de la isla y señalar, a pesar de que perdimos en América realmente la batalla, ¿no? Y que en algún momento también, sin dejar de lado eso también, de que hay un intento, en un cierto sentido, en esa década también importante de reconquista hacia las colonias, posiblemente con una alianza por ahí con Francia, pero sobre todo es remarcar el papel político que sigue siendo fuerte la Casa Real del Reino Unido, ¿no? Eso es lo más importante. Y de ahí podemos decir que empieza, ¿no? Fíjate Entonces, que, sí, perdón, nada más quería no, acotar. adelante, adelante. Sí, Por sí. cierto, yo estoy festejando a la reina, ¿eh? Traigo mi vino. ¿Tú no traes Yo nada? traigo la playera de la selección de Inglaterra, entonces, la de los tres leones. ¿La traes? Sí, sí, aquí la Ah, tengo. a ver, ándale, exacto. Tenemos que venir a tono. Muy bien. Digo, yo no No, la festejo, pero digo, me cae muy bien y ándale, yo además es un país también, con el claro. que es afín y nada. Digo, no, Sí, no, yo, no, yo no, no, tampoco es no que, tenemos cosas, ¿no? Sí. exacto, yo tampoco es que la festeje, ni soy de ese país, ni me creo, ni nada, pero tengo esta mirada, como tú dices, donde a mí también me simpatiza la reina por diferentes razones que espero que podamos un poquito ampliar. Pero quería mencionar, ahora que dijiste algo muy, muy importante, de que todo esto tendría entre sus finalidades el hacer constar la primacía de este Reino Unido, que a pesar de esta pérdida de las colonias en América, seguía siendo poderoso, importante, una potencia, pues, en todos los aspectos. Y eso es una de las cosas que curiosamente se critica también muchísimo, cuando en realidad yo pregunto, ¿a quién no le gusta ser primer lugar? En un país europeo con una tradición, si se le puede llamar así, con una historia de guerras constantes durante siglos y siglos y siglos, donde todo el mundo, y aquí voy a hablar un poco otra vez de psicoanálisis, fantasías infantiles, donde todo el mundo te quiere arrebatar lo tuyo, ¿no? Como esta fantasía infantil de que te quieren arrebatar el lugar preponderante de tener frente a tus padres, ¿no? De ser un hijo consentido y llegan otros y te quieren arrebatar eso. Me parece que ese es un sentimiento que se reactiva constantemente en el ser humano, por eso es competitivo, por eso es a veces celoso. Entonces, ¿a quién no le gusta estar adelante en vez de atrás? ¿A quién no le gusta estar arriba en vez de abajo? Los mexicanos
va Guillermo del Toro al Oscar, se sube Mm, allí al escenario, se pone a cantar una canción mexicana, aunque él es de origen español, pero es muy agradecido con su crianza total y su formación mexicana, y todos estamos felices, los mexicanos, claro, México triunfando y en el Oscar, y el Checo Pérez, ¿no? Entonces, ¿en qué claro, planeta nos extraña entonces que una nación que ha tenido una historia, te digo, de guerras y de lucha por territorios y todo lo demás, quiera hacer constar ese lugar que tiene? Si así somos los seres humanos, ¿de dónde ahora resulta que no? ¿No? claro. Sí, no, no, desde luego. Y creo que, digo, haciendo un paréntesis con lo que has dicho, sobre todo con la forma de señalar a quién no le gusta, pues ser el mejor o la mejor en el campo que se desarrolla, desde luego que sí, pero sobre todo entender los procesos diferentes de todas esas personas, ¿no? Y desde luego de todas esas instituciones posiblemente, debido a que pues, en cierto sentido puedes entender que los procesos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, ha sido muy diferente, ¿no? Y lo Sí, platicamos la vez pasada, ¿no? Lo sí, platicamos extensamente, cuando decíamos que en el Reino Unido, pues tiene una tradición milenaria de ser una monarquía, ¿no? Básicamente, digámoslo así en términos formales, ¿no? A partir del 1066 con Guillermo el Conquistador, cuando unifica los reinos de la isla, pues desde luego que desde ahí entiendes que se configura monarquía y empiezas a entender por qué o cuáles son los requisitos necesarios para ser un monarca. Y no sé si lo comentamos o lo platicamos también esa vez, que para ser monarca debías de cumplir ciertos lineamientos o ciertos criterios, ¿no? sí, Porque a veces nos cuentan mucho, por ejemplo, esta historia que yo he dado al principio o he contestado, al menos en primer lugar, sobre todo entendiendo como estas teorías divinas o estas teorías religiosas para legitimar a un monarca, ¿no? Y nos quedamos con esa idea y pensamos que eso es lo único que legitima a un rey o que legitima a un monarca. Y desde luego que no, es parte de una historia, es parte de un episodio. Es decir, ujú, estas teorías divinas o religiosas al menos se dan entre casi al final de la Edad Media y empezando la modernidad, empezando el Renacimiento, porque de alguna manera tenías que justificar por qué un monarca gobernaba o por qué un monarca estaba ahí. Y desde luego que también fortalecía políticamente a la iglesia, fortalecía al catolicismo, iban de la mano de alguna forma. Pero al principio, cuando estás hablando, es decir, empezando la Edad Media, que se termina la antigüedad, que se terminan ciertas cosas, hay otras maneras de entender o hay otras lógicas para poder comprender cómo ganas el poder, cómo ganas ser el digno y el legítimo gobernante de un país, ¿no? O de un estado, o de una comunidad política. Y en el caso, por ejemplo, específico de la isla de la Gran Bretaña, y que después se va a derivar, desde luego, en Escocia y también en Inglaterra, que va a ser otra historia, y que van a ser dos dinastías distintas y que de repente se van a unir, pues se entiende, en primer lugar, para empezar, como tú señalabas al principio, ¿no? Que este periodista decía, no, pues es que es algo absurdo, ¿no? Pues es que muchas cosas son absurdas si las sacamos de contexto. Por ejemplo, una mujer no podía gobernar, o sea, no podía reinar en el 1100, en el 1200, desde luego que no, y por ciertas razones simples y sencillas, obviamente entendiéndolo en el contexto histórico, en el 1100, en el 1200, si eso lo sacamos de contexto y lo traemos y lo trasladamos y viajamos al tiempo hasta el 2022, pues desde luego que vamos a decir y vamos a pensar, no, pues es algo misógino, va contra la equidad de género. Pues sí, obviamente, pero entendiéndolo en el 1100 y en el 1200, pues hay ciertos criterios que, como dicen los ingleses, ¿no? Inmemoriales, ¿no? O hay ciertos principios, ciertas costumbres, ciertos estándares que decían, bueno, el rey, digo, para que se pueda ser rey, además de pertenecer a la familia real, tenías que ser valiente, tenías que ajustar cuentas en un combate, una mujer, no, o eso, sea, no podía eso. participar en un combate. Entonces, Ujú. entendiéndolo desde esa perspectiva, pues empiezas a comprender por qué una mujer no podía
reinar. Y desde luego que hay reinas muy importantes y que van a influir incluso en decisiones políticas trascendentales. Por ejemplo, me viene a la memoria Leonor de Aquitania, Sí, que es un claro. personaje importantísimo, Sí. pero que realmente, si bien es cierto, formalmente no fue reina, pero sí hubo un inter, sobre todo entre Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León, que fueron sus hijos, hubo un inter en el que sí fue regenta, es decir, formalmente no fue reina, pero ella tenía el cargo político para dirigir ciertas acciones militares. Y más que nada, sobre todo cuando era una época terminando el 1100, empezando el 1200, que era una época agitada para la monarquía y sobre todo para los Plantagenet, en el sentido de que pues subían impuestos, que había esta lucha o esta disputa por la Normandía con los reyes de Francia. Entonces, cuando empiezas a comprender estas cosas, empiezas a decir, bueno, por esto no hay que sacar de contexto las cosas. Entonces, la lógica del poder funciona diferente. ¿Cómo legitimas? Por ejemplo, en nuestro caso, ahora comparándolo y que decías, pues a quién no le gusta ser el mejor o la mejor. El problema es, por ejemplo, en nosotros, que tenemos una historia distinta, tenemos un proceso totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Dicen muchos, ¿no? O muchos académicos o muchos estudiosos del tema señalan, México al final del día no tuvo una edad media, ¿no? No tuvo un medievo en el que se desarrollara todas estas fuerzas intrínsecas que señalan los académicos como autolimitaciones del poder desde el punto de vista constitucional, para poder limitar a los reyes. Pues desde luego que México es otro proceso, ¿no? Era la Nueva España, era otra cuestión donde pues una persona que se denominaba como virrey estaba gobernando en nombre del rey, era el otro yo del rey, el alter ego del rey, y desde luego que quitar esa tradición, pues también de muchos siglos, casi de 3 siglos, y después lo conviertes en una república, y después andas jugando todavía con la idea de monarquía, pues empiezas a entender que también son otras lógicas de poder. Por ejemplo, cómo puedes, en el caso de España, ¿no? en otra monarquía, que es una manera también distinta de cómo se fue dando, cómo se fue desarrollando. Entonces, bajo ese esquema, o bajo eso que hemos estado comentando, pues también se entiende que la manera de legitimar o la manera de entender los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Y aquí no nos vamos a extender, desde luego, pero nos podemos pasar minutos y minutos, incluso horas, yo creo que hablando de toda esa tradición de Inglaterra, que ojo, el único paréntesis que hubo de monarquía fue en el siglo XVII, no sé si lo platicamos la vez anterior, me parece que sí, ¿no? Con este experimento republicano de Cromwell, que Sí. intentó hacer, sí, lo platicamos, ¿no? Que lo intentó hacer como una manera de mancomunidad británica, antiguamente conocida como Commonwealth, nada que ver con el Commonwealth del día de hoy, del siglo XX y XXI, nada que ver, pero era una manera republicana de entender, ¿no? En ese momento y en ese instante a Inglaterra, ¿no? Y cambiar básicamente su constitución, cambiar básicamente sus principios esenciales, y no funcionó, ¿no? Exacto. Y no funciona por un contexto que no vamos a platicarlo aquí, pero a manera general podemos decir que no funciona porque es una manera de tomar el poder personalista. Y si podemos hacerlo paralelamente con el caso mexicano, donde nos ha gustado tanto en el siglo XIX sobre todo, y más que nada en el caso latinoamericano yo lo acentuaría, en el sentido de que a los personajes, a los caudillos, les gusta llegar y tomar el poder, ¿no? Nos gustan las dictaduras, nos gustan los autoritarismos, ¿no? Y al contrario de entender en la isla y en el Reino Unido una manera de tomar así el poder violentamente, que estaba justificada, desde luego, esas guerras civiles que se dieron entre 1640 y 1650, sobre todo entender que cuando llega Cromwell, pues él es el único personaje que realmente sostiene, junto con un grupo político muy importante del Parlamento, son los únicos que sostienen el gobierno, ¿no? Y desde luego que esa lógica se entiende bajo una institución que es tan fuerte, que es la monarquía, que hay otros parlamentarios que vuelven a buscar a los Estuardo, sobre todo a Carlos II, para que reinstaure la monarquía y vuelva a ser monarquía. Entonces, bajo esas lógicas, pues se puede entender también, ¿no? Entonces, y además creo que es muy importante tener presente
que cuando se hacen estos juicios desinformados o parciales, basados en la experiencia subjetiva, como si la experiencia subjetiva fuera la única válida, lo cual es un error de kinder, ¿no? Se deja de ver frente a quién estamos o de quién estamos hablando. Podemos decir, ah, qué obsoletos, ah, qué parasitarios, ah, qué ridículo, pero estamos hablando de una potencia hoy en día todavía. Estamos hablando de un país con un gran avance que no sé que también nos sienta criticar su sistema, que sin duda tiene defectos y tiene errores, pero que como quiera que sea, los ha llevado a ser líderes y a ser primer mundo en muchos sentidos, y que algo bueno están haciendo. Es como cuando yo le digo a la gente que habla mal de sus papás y se queja de sus papás y me hicieron y me tornaron, pero yo veo una persona que es un hombre, una mujer hecho y derecho, profesionista, sano, bien, digo, no, no, algo hicieron bien, porque si no, no sales como saliste. Y en este orden de ideas, Humberto, yo te quiero preguntar, y también, por favor, a quienes nos están acompañando, aprovechen al maestro y si quieren preguntar, te están mandando muchos saludos, ¿eh? Ah, Antonio gracias. Arroyo, Antonio Arroyo te mandó saludos, también te manda Ángel Arroyo te manda saludos, Iram Gómez, no sé quién será, pero te mandan muchas personas saludos. Ah, sí, Sergio, gracias. Saludos Sergio también. Charbel, Sergio Charbel, eh, Saludos. mucha gente nos está saludando, pero aprovechen al maestro y pregunten para que sepan. Y entonces yo te No, pues pregunto, también de los que están conectados son maestros, así que yo ¿verdad? creo que Ah, más bien. está Sí, Rocío Islas también saludándote. Eh, gracias. pero yo te pregunto así, una pregunta ya sé que es difícil de contestar categóricamente, pero es una opinión tuya la que queremos. ¿Sí es vigente o no es vigente la monarquía, en este caso la británica? Sí, no, pues yo digo que desde el punto de vista formal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, pues desde luego que Funciona, es vigente. funciona. Sí, funciona, sí, claro, es vigente. ¿Cuál es su rol? Eh, sí, sobre todo entender, y creo que me voy a remontar de nuevo a varios siglos atrás. eh, Nosotros, no sé, jurídicamente, funcionamos, o al menos nuestra mente, cuando escuchamos el nombre o la denominación de constitución, de inmediato pensamos y decimos, ah, es esto, ¿no? Yo lo vi en el Gandhi, ¿no? Y lo compro, ¿no? Es la constitución, ¿no? Y ahí lo tenemos presente y desde luego que inolvidable. Y sobre todo por un proceso que no lo voy a platicar aquí, desde lo que nos materia de esto, pero sobre todo porque es un proceso histórico que es de codificación, ¿no? Y que se entiende a partir de una tradición histórica de la Europa continental, quitando desde luego la tradición del Reino Unido, que no tiene nada que ver, Uh -huh. pero sí hay una lógica bajo el sentido de construir ciertas leyes, al menos en el caso mexicano y también en el latinoamericano, sobre todo a partir de construir ciertas leyes o promulgar ciertas disposiciones, ciertos códigos y por supuesto también las constituciones, para entender que la seguridad o lo que nos muestra más seguros es entender a la norma o entender las reglas que están escritas, ¿no? Uh -huh. Por Muy ejemplo, bien. si nadie ha estudiado derecho o no se ha estudiado derecho, las personas se sienten tranquilas o se sienten a salvo porque en esta constitución están todos los derechos, están todas las disposiciones, se piensa, ¿verdad? Se piensa que aquí está todo, ¿no? O es el conocimiento general que al menos se dispone, pero si uno se empieza a preguntar, sobre todo la gente que es ajena al derecho, y dice, ¿y por qué en el Reino Unido no hay una constitución? O sea, no hay una constitución codificada, me refiero. Simplemente hay una constitución que está seccionada o está entendida expresamente en varias leyes o en varias actas, como ellos le llaman, ¿no? En varios actos parlamentarios. Y sobre todo porque las funciones de la reina, las funciones del monarca, no lo vas a encontrar en un papel, no lo vas a encontrar en una ley, no lo vas a encontrar en algo escrito como tal, ¿no? Sobre todo las famosas prerrogativas, ¿no? Como tú me decías, ¿cuál es el rol Uh o -huh. cuál es la función importante? No lo vamos a encontrar en algo escrito, ¿no? Y Ok. eso a mí me parece fascinante. Uh -huh. Sobre todo es fascinante porque son prerrogativas que se han dado milenariamente. O sea, es decir, desde el siglo XI
sobre todo a partir también desde el siglo XII, cuando se empieza a constituir o a degenerar el Consejo del Reino en parlamento, se empiezan a configurar las prerrogativas, pero son prerrogativas muy amplias, ¿no? Y que estas prerrogativas, incluso la manera la manera formal de poder incluso disolver a los parlamentos, la manera formal también de si quería quitar a un primer ministro o en aquel momento un canciller, lo podía hacer sin preguntarle a nadie. Ujú. Por supuesto que esas facultades y esas prerrogativas van a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero lo interesante es que en lo que consiste o lo que va a consistir en cómo se van a remover esas prerrogativas no va a ser simplemente porque el Parlamento las quite o las remueva, ¿no? Bajo una ley, como nosotros tal vez lo entenderíamos en el Ujú. caso del presidencialismo, por ejemplo, Sí. que le quitáramos las facultades al presidente o que el poder reformador le quitara algunas facultades al presidente o le reformara o le modificara ciertas facultades en la Constitución, ¿no? Que es otra manera y otra lógica de pensamiento constitucional. En aquel país, desde luego, que no ha existido o no al menos no se ha expresado como tal, se le remueven o se le derogan, por decirlo de alguna forma, la facultad a la reina o al monarca en turno o a la corona en sí de disolver al Parlamento. No lo vamos a encontrar, no hay un texto expreso. Se Ujú. ha dado a entender y se ha entendido por diversos sucesos históricos que se le han ido disminuyendo. Por ejemplo, hoy en día, y que ahora hay un conflicto, y sobre todo es con lo que tú mencionabas al principio, sobre todo esto de tradición y modernidad, sobre todo con el caso del Parlamento, las funciones constitucionales del primer ministro que están hoy en día ya más que nada cuestionándose, porque realmente se están preguntando si funciona o no funciona todo este aparato milenario que no ha sido codificado. Por ejemplo, Ujú. la reina todavía hace como que serán un poco más de 10 años, formalmente todavía podía disolver un parlamento, cuestión que nunca haría, porque eso desde luego que fácticamente se entendería como un suicidio político, Claro. desde luego que jamás lo haría, Sí, sí. pero lo podía hacer, o sea, estaba entre Ujú. sus prerrogativas formales hasta que llegó una ley parlamentaria que expresamente no es que haya derogado la prerrogativa de la reina, pero esa prerrogativa se la concede expresamente al primer ministro, ¿no? Mm. Bajo ciertas condiciones o bajo ciertas circunstancias lo podría llegar a hacer, ¿no? Y siempre y cuando tuviera también algo muy importante que son los votos. Pero la reina se entiende que ya no lo puede hacer formalmente, ¿no? También. Entonces, el papel, por ejemplo, y todas esas prerrogativas que han sido milenarias, por ejemplo, también recordando otro de los estudiosos o grandes estudiosos del constitucionalismo inglés, como lo fue Walter Bagehot, que en su momento decía, bueno, pues las facultades, seguramente tú viste la serie de La Corona, y yo creo que Claro. muchos de los que nos están viendo las han Sí. visto, y van a decir, ay, qué tontería, no sirve de nada, pero hay un capítulo muy bueno en el cual me acuerdo perfecto, que es en la primera temporada, cuando la reina llega al colegio de Eton, Ujú. para sus primeras lecciones de derecho constitucional, cuando pues ya sabemos, ¿no? La historia de que a ella, desafortunada o afortunadamente, le va a tocar ser reina por cosas de la vida, por una mujer que intervino con su tío, entonces le va a tocar ser reina, ¿no? Y pues la llevan al colegio para que entienda y para que el director de esa institución le enseñe derecho constitucional. Y entre una de esas lecciones está la de Walter Bagehot, y son las primeras páginas de aquel gran libro y muy famoso del siglo XIX de él, que es la Constitución Inglesa o The English Constitution. Sí. Entonces, en ese capítulo empieza a señalar y empiezan a enseñarle, pues Walter Bagehot señala que la Constitución inglesa puede ser solemne o puede ser práctica, es decir, que opera bajo un gobierno de gabinete y bueno, tiene todas esas facultades y tiene las grandes prerrogativas, creo que esto ya no lo dice, ya esto ya es parte del libro, pero son las prerrogativas de alentar, de aconsejar al primer ministro, de lo que a ellos les gusta mucho como enfatizar en el idioma inglés como de encourage, ¿no? Y sobre todo Impulsar. como impulsar, Ujú. advertir ciertas necesidades que desde luego tendría que requerir el Parlamento. Entonces, bajo todo este lineamiento histórico,
se entiende, o al menos se comprende, que todas esas prerrogativas han ido disminuyendo, y sobre todo también ha sido, además de que el Parlamento, si bien es cierto, le ha puesto ciertos límites a los reyes o a los monarcas, desde el siglo XIII, básicamente, cuando empieza a configurarse aquel Consejo del Reino, sobre todo con la suscripción o con la firma de la Carta Magna, sobre todo para limitar los poderes del rey, pero desde luego también hay un papel en el mismo monarca que es de entendimiento de la realidad. Y eso significa que hay una omisión de los propios reyes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Jorges, decíamos que Jorge III, que había sido un inepto, ¿no? También sus predecesores, Jorge I, Jorge II, Jorge IV, son reyes que incluso dejaron delegando muchas facultades, delegando mucho en su canciller. Entonces, cuando una persona o un monarca delega todas esas cosas, pues desde luego que pierde poder. Yo creo que es una regla elemental, nadie nos la enseña en la escuela, ¿no? O sea, si tú empiezas a delegar facultades y empiezas a desconcentrar el poder, se entiende que no hay poder. Por ejemplo, en el caso de los Tudor, cuando es en aquel siglo XVI, sobre todo con Enrique VII y después con Enrique VIII, después de haber ganado la Guerra de las Rosas, se entiende que hay una concentración de poder y se entiende que hay una constitución absolutista, porque la misma Inglaterra lo requería en ese instante, lo requería en ese contexto. Ya después, los desbordamientos y las extralimitaciones que existieron después en el siglo XVII con los Estuardo, pues ya eso está fuera de contexto. Pero en el siglo XVI al menos sí se entiende, ¿no? Entonces este juego y este maneje de prerrogativas y de funciones, desde luego que van a ir creciendo, van a ir aumentando, pero también van a ir disminuyendo a la vez. Van cambiando. Van cambiando y son omisiones de los propios reyes. Solo hay un intento, desde mi punto de vista, y es una de las reinas más longevas y sobre todo la segunda, sí, que es la reina Victoria, que ella todavía empieza, no quiero decir que a concentrar el poder, pero sí era una reina de alguna manera que sí tenía o sí aprovechaba sus prerrogativas, o sea, sí impulsaba, incluso pues desde luego que sabemos llegó a ser emperatriz de la India, y fue de los imperios más poderosos en el siglo XIX, que eso es algo de lo que no se entiende y a veces son una de las paradojas, porque entendemos ya en el siglo XIX como una serie de movimientos de independencias, que empiezan a haber países libres. Por todos lados. Tienes por otro, claro, España pierde poder, Francia está en un caos, sobre todo con este gran agitado siglo XIX que tienen ellos. Entonces, Inglaterra, al contrario, acumula poder, es de las naciones que empieza a acumular y a concentrar mucho poder, cuestión que desde luego va a disminuir en la historia del siglo XX. Pero en el siglo XIX la reina Victoria aprovecha eso. Sí, ahorita que decías eso, efectivamente, te está preguntando, bueno, yo pensaba primero, y se va a unir la pregunta, yo pensaba en esto que nos muestran mucho las películas, a partir de lo que dices que esta reina ha sabido o supo durante sus años más fuertes aprovechar sus prerrogativas y su papel y todo lo demás. En las películas, en las series, uno suele ver estas reuniones que nos plantean como semanales, ¿no? Del primer ministro, que él va a ver a la reina al palacio, ella lo recibe, ella cuando ella... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ella toca un timbrecito cuando dice, bueno, ya saquen a este, o sea, todo un respeto y todo un, pues, ¿qué se dirá? Una asimetría entre la reina y el primer ministro, por mucho que el primer ministro gobierne. Y en ese sentido, está preguntando Salvador Aguilar desde Los Ángeles, que tú qué opinas, si has visto The Crown, qué tan apegado es a la realidad esa serie. Y me imagino que la pregunta, dada la temática que estamos tratando, es qué tan apegado desde el punto de vista político, ¿no? No desde el punto de vista como tú dices, y no te gusta, y ya lo sé, y no vamos a hablar de eso, del cotilleo, y si se porta bien fulana y la verdad, no, sino eso, el rol de la reina, como lo plantea esta serie de Crown frente a los ministros, al parlamento, ¿no? A las cámaras, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, esa serie? Sí, claro, desde luego, digo, saludos a la persona que hizo la pregunta, desde luego que lo que yo veo, y ya lo habías mencionado tú anteriormente, lo que no me importa y lo que no me interesa, que si Diana y que si yo sé. esas cosas no me interesan. Entonces, yo sé. A mí lo que sí me importa o lo que sí me interesa es esta parte, por ejemplo, la que sí te hace en los momentos, ¿no? Que la reina llega a Eton,
Eton en un colegio impregnado de hombres solamente, o sea, al grado, fíjate muy bien, al grado de que la reina le enseña directamente clases el director, porque no está permitido que una mujer en aquel momento tome clases con hombres. Entonces, te das cuenta también de muchos contextos, ¿no? Y de muchas circunstancias, ¿no? También ahí plantean un poquito también el rol que ella juega durante la Segunda Guerra Mundial siendo princesa todavía, Sí, ¿no? sí, 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 y creo, o sea, y aunado a eso, desde luego, eh, toda la, digámoslo así, toda la gama o todo el esquema o todo el dibujo que se da a partir de la renuncia de su hermano, ¿no? Que son, sobre todo en la primera temporada de Eduardo Ujú, VIII, que ujú. desde luego no debemos olvidar que él fue rey, al menos durante algunos meses, pero lo Sí, fue. claro. Ujú. Entonces, a partir de esa lógica, de esa secuencia histórica, todo es verdad, está muy apegada. Es decir, Sí. la correspondencia, sobre todo los lazos familiares de Elizabeth, cómo lo entiende y cómo es esa vida también familiar, ¿no? Incluso con su hermana, ¿no? Con Margarita, que es totalmente, son diferentes, que Margarita pues, tuvo tales cuestiones de aspiracionales, etcétera, todo eso está muy bien apegado, ¿no? Ujú. Y hay una parte, yo creo que la más trascendental, bueno, de las más trascendentales de la serie, si no es que me equivoque, pero es sobre todo el papel de la corona, que es, Ujú. y creo que su padre de Isabel se lo enseña muy bien, Jorge VI, ¿no? Que es uno de los reyes más queridos, sobre todo por su papá, con Jorge V, pero es Ujú. de los más queridos también por el papel de la guerra que tú ya mencionabas, ¿no? De la Y Segunda Guerra también, Mundial, sí, y también la parte que aparece en esta serie, me parece, la gira que estaban haciendo ellos, en el ¿no? Commonwealth. Ajá, en el Commonwealth, que es durante esa gira que muere su padre. Sí, Y sí, ella también es, es cierto, es cierto, eso también fue cierto, ¿eh? Sí, ujú, y ella sí, o sea, fue eso también está pegado. como investida, eh, ¿cómo se dice? Investida de manera urgente al bajarse o casi al bajarse del avión hasta que ya después se hace su ceremonia de coronación. Pero en Sí, ese momento se ha muerto un rey y se sí, proclama una reina, ¿no? sí, totalmente, sí. Ujú. En ese momento, jurídicamente, cuando Jurídicamente. muere, en el caso del Reino Unido, cuando muere un rey, muere un monarca, en este caso que murió Jorge VI, en ese instante, el sucesor o el que va a reinar en turno, de inmediato asume el cargo de Sí, monarca, asciende al trono, se le llama como ascensión al trono real, y sí. en aquel lejano 6 de febrero del 1952, ella lo asume en África formalmente y posteriormente, hasta un año después, que va a ser el 2 de junio del 53, será toda esta ceremonia de coronación que será en Westminster, ¿no? Ok, te voy a hacer una pregunta que te va a quedar medio gorda y a mí también, pero te la tengo que hacer porque me la han hecho a mí. En Sí, relación en relación al sí, ritual propiamente de este jubileo, ¿no? Todos los sí. elementos que lo componen, que deben tener un significado del cual, si nos puedes hablar de manera muy general, va a ser muy bienvenido, pero que ha habido personas que, pues yo creo que no sé qué fuman o qué hacen, pero que dicen que hay cosas truculentas como de poderes hasta casi casi intergalácticos, ¿no? En estas cosas. Yo siempre me río cuando dicen, hablando hasta de las vacunas, ¿no? Cuando dicen que nos quieren meter un chip para controlarnos. Mira, yo no creo que nadie nos quiera meter un chip para controlarnos y no porque crean la bondad de la humanidad y del sistema capitalista globalizado, sino porque ya estamos controlados. Eso ya pasó, o sea, ya Claro. somos, ya somos consumistas materiales, ya estamos completamente robotizados, ya qué, ¿no? Pero bueno, estas teorías dicen entonces cosas como que esta reina pertenece a una especie de estirpe que les llaman reptilianos y que en esta ceremonia, que en esta ceremonia, cuando mira todo lo que tú nos estás diciendo, por eso saben que estas personas que han estado con nosotros todo este rato y que ya mero nos vamos, yo les agradezco, les aprecio y les reconozco porque están aquí porque quieren aprender de la realidad y son personas, son las mismas personas que yo sé que yo les voy a decir ahorita que por eso hay que leer historia. Claro
para toda verdad hay alguien que la contradice y no, eso no es cierto porque yo también leí otra cosa que dice que no, no siempre habrá un opuesto. Tengo Pero otros vaya, datos. pero están los datos, está el documento histórico que cuesta mucho trabajo leer. Tú nos has hablado de fechas, de lugares, de siglos, y eso a la gente le da flojera. Es más fácil decir, ay, vinieron unos de allá afuera y llegaron a dominar el mundo y se pusieron coronas y son reyes. O sea, qué infantil. Vayan a leer mejor, lean, lean. Entonces, este ritual, la tontería que escuché, una tontería es que la reina hace cierto, no se toca una representación del globo terráqueo y parece murmurar algo, y que personas que dominan la lectura de labios aseguran que ella habla cierto tipo de lenguaje que le llaman lenguas, ¿no? Esto, lenguas como en la Biblia, lenguas que quién sabe qué es eso, porque está haciendo un ritual maligno la pobre reina de 96 años con ese estoicismo y con esos, qué bárbaro, ¿no? Con esos centres para estar ahí todavía. Entonces tú, no digo que nos digas que de esa cosa, sino ya en serio el ritual ¿qué cosa es? De verdad. Sí. Eh, no, creo que sí, algún día, no sé, cuando no tenía nada que hacer en la vida, creo que estaba ahí a medianoche y creo que sí vi estas cosas de teorías, de estos mitos, me da mucha risa, pero sí, realmente la representación, y yo creo que aquí hay varias lecturas del jubileo, y sobre todo en las celebraciones, varias lecturas políticas que son muy importantes. Sobre todo entendiendo la preocupación de la Casa Real, yo creo, en estos momentos, y conforme a lo que he leído, sobre todo últimamente, la preocupación es la sucesión. O sea, la Exacto. preocupación es qué va a continuar, qué va a pasar, porque hoy en día, y creo que esto se va a conectar con el rol o la función de la reina, ¿no? Y que platicamos de la corona. En la corona, de hecho, hay una función que dice, ¿no? Y que señalan allí, que lo ponen todo románticamente, pero que sí tienen parte de verdad, ¿no? Y que dicen, la reina no hace nada, ¿no? Omite hacer algo, y desde luego que es una función muy importante porque no puede intervenir en los asuntos del gobierno, simplemente es una manera, como lo diría en algún momento, lo comentó Carl Schmitt en alguno de sus textos, como un moderador invisible, ¿no? Como un árbitro de invisibilidad que está, pero está lista para litigar ciertos conflictos, ¿no? Como una Entonces, conciencia casi, ¿no? como una conciencia y sobre todo eso que señalan muy bien también de los rituales, ¿no? Que llega el primer ministro a Buckingham, que hay ciertos días de la semana en donde se supone, ¿no? Que el primer ministro, ¿no? Le tiene que rendir cuentas a la reina de lo que está haciendo porque el primer ministro es el representante del gobierno de la reina, entonces le tiene que contar lo que está sucediendo en el Parlamento, le tiene que contar Boris Johnson lo que está haciendo con los conservadores, que ahorita no le está yendo nada bien y sobre todo que libró muy bien lo del Partygate. Entonces, le cuenta todas esas cosas porque es una tradición y porque es una de las prerrogativas que se entendía que la reina, hace muchísimos años, incluso siglos, los monarcas, designaban porque ellos aconsejaban al Parlamento para designar a su primer ministro, para designar en aquellos instantes o en aquellos años a su primer canciller. Incluso hoy en día, en el momento en que el primer ministro es elegido por el Parlamento, elegido sobre todo por la Cámara de los Comunes, de inmediato se va o se dirige a Buckingham para que la reina no solamente haga un acto de rectificación, sino para que de manera solemne se entienda que ella está aconsejando y está diciendo que está bien la selección del primer ministro, aunque en términos reales no sea cierto, en términos fácticos o en términos pragmáticos, pero en términos solemnes es algo muy importante que tiene que hacer, ¿no? Entonces, aunado a eso y a los gestos que se ha dado en el jubileo de platino, se entiende, por ejemplo, lo que sea del globo terráqueo, pues es algo muy Sí, sencillo. Yo creo que tiene dos sí. variantes o dos cosas por lo que lo hace, y A creo ver, que fue dinos. una lectura muy ecológica. A mí me gustó Mm, mucho esa parte, ¿no? Y sobre todo este homenaje también que se le dio a su esposo, a difunto ya, que se le hizo una especie de homenaje, como en términos ecológicos, que él plantó tantos árboles, que hizo estas iniciativas, estas promociones. Es decir, también
de una manera con todo este discurso global, pues desde luego que tenemos que prevenir el calentamiento global, con este argumento a favor del medio ambiente, los derechos humanos del medio ambiente. Esa parte me gustó muchísimo. Y sobre todo es dar a entender, al encender esas luces en el árbol y conectar con el mundo, con el globo terráqueo, es entender que la monarquía promueve los intereses ecológicos, promueve los intereses de los derechos humanos y también promueve algo muy importante que es sobre todo el Commonwealth, ¿no? Que eso no lo podemos quitar de vista, que la reina o la corona es la máxima cabeza o es el jefe básicamente, o la jefa en este sentido, de 54 países o de 54 naciones que están asociadas al Reino Unido, ¿no? Y que yo al menos de manera muy práctica, de manera muy general, como lo explico, es como si son naciones, son países independientes, casi todos, la gran mayoría son independientes, algunos pocos son semi-independientes, pero lo que entiendes es una asociación libre, voluntaria, pero que aceptan y reconocen a la reina como un tipo de jefe de Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso, o muchos de los casos en el continente africano, incluso aquí lo tenemos muy enseguido con Belice, ¿no? Que decimos, bueno, pues ¿por qué la reina ahí aparece en los billetes? Pues por eso, porque pertenece al Commonwealth. Entonces, también por dar a entender que en el Commonwealth hay una cabeza en el mundo, ¿no? En el Reino Unido, si bien es cierto, ya no es la imagen imperial, ¿verdad? Que vimos con la reina Victoria en el siglo XIX, en el siglo XX, cómo se va deteriorando y cómo va cayendo el imperio, cómo va decayendo el Commonwealth. Desde luego que también es esta conexión y entender cómo la mancomunidad británica puede evolucionar en el siglo XXI. Y otro de los mensajes también, creo yo, es la parte también de delegar funciones en el príncipe Carlos y desde luego que dar a entender que pues al final del día él va a seguir, ¿no? Él es el que le toca enseguida, ¿no? Bueno, y a su le nieto también, toca, ¿no? A Guillermo. claro, le toca por línea directa, evidentemente, pero pues yo siempre he tenido esta intriga y no yo nada más, seguramente mucha gente. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué la reina a los 96 años no ha querido abdicar en favor suyo, como sí ocurrió en España, por ejemplo? Sí, sí, fíjate que es algo muy interesante y yo creo, y vuelvo e insisto, y creo que enfatizo en lo mismo, es el tema de la sucesión, Ujú. porque el gran problema aquí que yo veo o me parece, ¿qué va a pasar con la corona o qué va a pasar con la monarquía sin Isabel II? Eh, Ella ha vivido todo, o sea, ella le ha Todo. tocado todo, 70 años de reinado, es toda una vida, 14 primeros ministros, incluyendo al es gran Churchill, sí, 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 o sea, es toda una vida de experiencias, de saber llevar a una nación. de Incluso a ella le tocó el dignidad. proceso más difícil, o sea, decían muchos que el proceso más difícil de tránsito de ese viejo imperio hacia una, pues digámoslo así, es una democracia en el mundo, ¿no? Le había tocado a su padre, a Jorge VI, porque a él formalmente le toca esto de la Commonwealth, de liberarla de este imperio, sobre todo con la Declaración de Londres del 49, pero a la reina Isabel sí le toca la parte más difícil, porque en los 50, 60, 70, cómo va cambiando el mundo, cómo va manejándose, que va abriéndose más, que va flexibilizándose más, sobre todo esa parte de la flexibilización, si bien no recordamos, ¿no? En el jubileo que a mí me pareció fantástico, cuando aparece Paddington Bear con la Ujú. reina ahí en el hora del té, o sea, yo no me imagino a la reina en 1960 haciendo esto que hizo hoy, no me la Ujú. imagino, porque pues, obviamente estamos hablando de una rigidez en la corona, de un protocolo, de una formalidad exageradas a veces, bueno, sobre todo para los plebeyos, desde luego, como nosotros, pero en la monarquía lo entienden perfectamente, pero hoy tiene que hacerlo porque se entiende que estamos en un mundo totalmente diferente a 1960, 1950. Entonces, a ella le tocó toda esta parte más dura de tránsito, pero ahora en la sucesión, ¿por qué no abdica? Porque a mí me parece que le preocupa sobre Ujú. todo el sucesor, ¿no? Que en este caso es Carlos, ¿no? Y no sé si le preocupe en un sentido familiar, en un sentido social, en un sentido de encuestas, ¿no? Si es carismático. Yo creo que En le un preocupa sentido de, más. en un sentido de la nuera, ¿no? Sí, 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 claro. No, yo creo que le preocupa más en un sentido político, en un sentido del Sí, deber, claro. ¿no? Sobre todo porque
pues Carlos, si bien es cierto, no dudo que esté preparado, desde luego, ya es una persona muy grande, ya es una Y persona mayor además, que toda tiene su toda la vida, experiencia, supongo yo, toda su vida ha sido preparado para eso, claro, como claro, es ahí. Ajá, para reinar. claro. Entonces, la reina se siente capacitada, se siente habilitada y yo creo que más bien es la preocupación de una sucesión, más bien es la Ujú. preocupación por entender y por qué, de alguna forma, en el momento yo creo que la reina, si, no sé, pueden ser 1 o 2 años, no sé cuándo sea, pero yo creo que en el momento en que ella ya no se sienta capaz o no se sienta lo suficientemente fuerte para seguir haciendo toda esta pues, vida que ha llevado tras 70 años, va a abdicar, seguramente. Y si no, es que, pues tal vez en sus 5 sentidos, pues lamentablemente en algún punto, pues dejará o partirá esta tierra, ¿no? Dice, dice Rocío Islas que al parecer ella escuchó que a un médico mexicano le dio algún título durante este jubileo, ¿tú sabes? No, 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 no lo sé. no, no Y estamos enterados. además por constitución mexicana no se puede, No podría, claro, no en puede, efecto, no. exacto, no, no podría. No sé si alguna otra distinción, a lo mejor que no Tal vez alguna sabemos. distinción, sí, tal vez Ajá, alguna distinción. pero como Pero mexicano, en título no efecto, creo, ¿eh? no, Título no. como mexicano no podría ser. Pues no sé si quieren preguntar algo más. Yo espero que hayan quedado tan satisfechos como yo. Humberto, como siempre, de verdad, un verdadero gozo tenerte aquí, una dicha. Yo podría seguir, la verdad, pero queremos que se vayan todos nuestros amigos a descansar y no será la última vez, volverás, porque todo lo que nos aportas es muy importante, es muy enriquecedor y sobre todo es verdaderamente informativo para que nuestros juicios, si bien pueden continuar estando un tanto en contra, ¿no?, de la idea de las monarquías y de sus costumbres y de sus ritos, etcétera, por lo menos que sea desde el conocimiento, desde la información y desde saber el porqué de toda esta historia. Yo pensaba hace un momento cuando tú decías que hace siglos era impensable que una mujer fuera reina y hoy nos parece absurdo y sin embargo también hoy estamos en un mundo en el que es impensable que una mujer sea sacerdote católico o que una mujer sea papa y hay en este momento histórico sus motivos, ¿no?, que se consideran vigentes dentro de estas organizaciones, dentro de los lineamientos bajo los que se rigen, y así es como a veces el mundo podría quizá en el futuro cambiar, como ha cambiado también esta monarquía y se ha mantenido. Sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo y yo creo que lo más importante, digo, no es, digo, por ejemplo, en mi caso personal, no es que sea pro monarca, desde luego que no. Yo soy pro del gobierno que sea más efectivo y que funcione, y que sea eficaz y que nos dé, de alguna manera, nos sintamos incluidos en ese aparato gubernamental y funcione y que realmente sea efectivo. Entonces, de alguna forma, si entendemos los contextos históricos, si entendemos los procesos, si entendemos las lógicas de poder, cómo se han dado, en el caso que hoy hemos platicado del jubileo de la reina, del Reino Unido, de la monarquía pues, prácticamente milenaria, pues hay un trasfondo, ¿no? Y cuando vuelvo a lo mismo, insisto, yo creo, pienso yo, que no necesariamente es ignorancia, ¿no? Hay personas muy estudiadas que no les gustan las monarquías, o por ejemplo en el caso de la monarquía británica dicen, no, pues es absurdo y no, es, es mostrar un poco algo ajeno a esa cultura, ¿no? Y digo, a ese país, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, tal vez Boris Johnson, ¿no? O en el caso del gobierno inglés, no va a entender las mecánicas o las lógicas de gobierno o las tradiciones o las solemnidades incluso que tenemos los mexicanos, ¿no? O también los países latinoamericanos. Entonces, tal vez nos falta más que nada, yo creo, aproximarnos y acercarnos entre diversos países y por eso yo creo que la convivencia entre diversos conocidos, conocidas, amigas, amigos, entre diversos países es lo más sano posible porque podemos llegar a comprendernos mejor, ¿no? Y comprender, sobre todo, entender y razonar nuestras propias historias que son
pues interesantísimas y poder justificar por qué funcionan y por qué se hace un jubileo, ¿no? Exacto. Y así Sí. creo que una palabra central en esto, como en muchísimas cosas de la vida, sería respeto, ¿no? Y Respeto. conocimiento, que siempre, siempre, el conocimiento siempre nos cae bien. Nada más que hay que saber dónde buscarlo, porque si se van a ver a un señor que se hace llamar el profesor no sé qué y que dice todo esto de que la reina estaba haciendo conjuros en ese momento, pues están en el lugar equivocado. Hay que tener juicio. Sí. Y para tener juicio, pues ya lo último, un comercial que les hago, por favor, vayan a leer, hay muchísimo que leer en iFreedoms y además les tengo la súper buena noticia esta semana de que ya hay aplicación para Android y para iOS de iFreedoms. En su celular la pueden bajar en 2 segundos y tienen acceso a lecturas maravillosas y también pueden ustedes escribir y publicar ahí y ahí desde luego encontrarán trabajos que yo escribo y que tienen mucho que ver con las cosas que aquí platicamos. También los invito a no faltar al programa de la próxima semana porque va a ser un programa de festejo donde voy a tener también un invitado súper especial y muchos regalos. Así es que estén al pendiente porque va a ser el programa número 50, que como se los prometí, va a ser de mucha fiesta. Inviten amigos, aquí los espero. Humberto, nuevamente mil gracias y hasta muy pronto. ¿Sabes qué? Es que ahí dice del científico mexicano que fue condecorado, lo estoy A leyendo ver, ahora, ¿ya? que dice que se llama Alejandro Madrigal, pero pues me imagino que habrá sido una distinción porque por Constitución mexicana, en el artículo 37, señala que la ciudadanía mexicana se pierde por cualquier título nominario del extranjero. Sí. Entonces, solo para aclarar eso. Entonces debe Bien. ser una distinción o algo. Pero qué bueno que nos lo mencionas, Chava, Alejandro Madrigal. Sí, una condecoración seguramente que puede recibir un ciudadano mexicano, de Claro. acuerdo con las prerrogativas que tiene como tal, porque títulos nobiliarios, pues no podría ser, efectivamente. Muy bien, gracias por aportar, me encanta que lo hagan. Y bueno, ya les di todos los avisos parroquiales, una vez más me despido. Humberto, un placer, de verdad. No, al Muchas contrario, gracias. muchas gracias. Que estés Hasta muy bien. pronto. Bye. Bye. Saludos a todos y a todos.